segundo nivel de análisis. Entonces, si excedimos los valores de la tabla 2, vamos a caer en esta pregunta acá. ¿Hay datos para hacer un análisis detallado? La pregunta es, ¿cuáles son esos datos? Bueno, los datos van a depender del índice que querramos utilizar. ¿Está? Los datos van a depender del índice. ¿Está bien? ¿Sí? Estoy habilitando gente a la sala. Entonces, si no hay datos, directamente nos manda a control fisiológico. Control fisiológico que tendrá que hacer la parte de medicina laboral. ¿Está bien? O sea que se escapa ya a esto, ¿no es cierto? Ahora, si hay datos, leamos la sección 3, eso es lo que nos dice, y vamos a ver cómo nos arreglamos con eso. Leí antes del descanso lo siguiente, que el texto decía claramente que para el segundo nivel de análisis detallado podría seguirse el modelo racional de estrés térmico de la tasa de sudoración específica ISO 7933 del 87. O sea que la modificación, o sea, la resolución 295 al 2003, lo que dice es lo siguiente: bueno, si se exceden los valores de la tabla 2, podría utilizarse el IST según ISO 7933. Pero ¿qué pasa? Estoy hablando del 2003, la resolución 295. En ese entonces, la ISO estaba en su versión 1987. Pero ¿qué pasa en el 2005? En el 2005, en realidad, lo que hace, cambia, se modifica esa ISO 7933, se modifica y se actualiza ese índice. En realidad, antes era el índice ISR y ahora pasa a ser el índice IST. O sea, eso ocurre en el 2005, posterior a esto. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, entonces, ¿qué hacemos con el anexo? Nos manda a una norma 7933 que fue actualizada luego. ¿Qué deberíamos hacer? Considerar la actualización de la norma, teóricamente, siguiendo la lógica. Bueno, a ver si se entiende esto, es un poco surrealista, pero a ver si se entiende esto acá. Al lado del cartel azul, ese ahí, hay una puerta. ¿Sí? En definitiva, lo que quise transmitir con esto es lo siguiente. Si hay datos, nos manda por esa puerta a otra dimensión a hacer un cálculo basado en el balance térmico y después tenemos que volver. ¿Sí? No sé si se entiende lo que estoy planteando. O sea, ir a una metodología de mayor precisión. ¿Está? ¿Sí? Repasemos un poquito. El primer nivel de análisis es un estudio de la tarea. ¿Y cómo se resuelve eso? Se resuelve con el índice TGBH, medio, ponderado en el tiempo y con el gasto energético y la corrección correspondiente. ¿Está bien? Esto lo dice, lo que está en azul lo dice textual el anexo 2. ¿Y qué es el segundo nivel de análisis? El segundo nivel de análisis detallado es un método racional. ¿Qué dice el anexo 2? Dice, podría seguirse el modelo de la tasa de sudoración específica, que, como dijimos recién, fue actualizado. O sea, esto acá, este diagrama de actuación, lo hizo la conferencia de higienistas y lo adoptaron un montón de países. O sea, que no es algo que adoptó Argentina solamente, no. Quiere decir que este diagrama de actuación está adoptado en un montón de países. Y en un montón de países se dice exactamente lo mismo. Se dice que hay un primer nivel de análisis y hay un segundo nivel de análisis. O sea, no estamos siendo distintos a esa gran mayoría de reglamentaciones que andan dando vuelta. ¿Está? Bueno. No sé si el dibujito el diagrama aclara algo, pero bueno, ese diagrama de la figura 1 nos manda a calcular el TGBH, ¿ves? Lo que está en verde. Si con el TGBH se resuelve, se termina la historia y se continúa, ¿no es cierto? Pero si el TGBH no lo alcanza a resolver, ¿sí?
hay que ir al IST y después volver a ese diagrama de la figura 1. Eso es lo que quise mostrar con este esquema. ¿Sí? Entonces, ¿se entiende esto? Que se abre una puerta y uno va como a otra dimensión, hace un cálculo y vuelve. ¿Se entiende esto acá? No es muy surrealista, ¿no? Bueno, una vez evaluado el nuevo índice, volvemos al diagrama original. Cerramos la puerta, si ustedes quieren, y continuamos con las operaciones que presenta ese diagrama del anexo 2. ¿Está? Esta es esa dimensión. Cuando abrimos la puerta nos aparece esto acá. No lo voy a analizar en detalle, ¿está? Pero es esto acá. Es un diagrama de flujo acá como corresponde, con los rombos como corresponde, pero es bastante más complejo. O sea que lo que dice la norma, la ISO 7933, es bastante complejito. A eso voy. Por eso, yo les dije que estábamos usando un simulador, un calculador del gobierno español para poner los datos y resolverlo. Ahora, si pongo cualquier verdura, el simulador me va a devolver verdura, ¿cierto? O sea, tengo que poner datos correctos. Y si no, no usarlo. Porque si tengo dudas con los datos, no es forzar el programita para que me tire un resultado, porque me va a tirar un resultado que no tiene nada que ver, ¿está bien? O sea, tengo que tener claridad con los datos que le voy a dar, ¿sí? Bueno, entonces, ante esa pregunta, ¿cuáles son esos datos que necesitaría para qué? Para este método o para este índice IST según ISO 7933. ¿Cuáles son esos datos? Bueno, datos del trabajador. Altura, masa, hidratación, aclimatación. Ya vamos a ver que son cosas sencillas de medir o de adoptar. La hidratación es muy sencillo. ¿Puede hidratarse o no puede hidratarse durante la jornada? ¿Sí o no? ¿Está aclimatado? ¿Sí o no? La altura, agarro una pared y lo mido la altura. La masa, lo paro arriba de una balanza y la balanza me da la masa del operario. Bueno, intervalos de actividad, periodo de duración. Esto es por si cambia si no cambia serían 480 minutos, un solo periodo. Y del ambiente, bueno, acá viene, esto es interesante, ¿no? Temperatura del aire, velocidad del aire, presión parcial de vapor y temperatura radiante. Todo esto lo podemos solucionar de la siguiente manera. Con el mismo instrumento que hacíamos el TGBH, con ese instrumento integrado que sacaba los 3 valores, eso, más un anemómetro, resolvemos todo esto. ¿Está bien? Con ese instrumento. Y un anemómetro, se ve en el dibujito de arriba, ya está, listo. Todo lo que sea del ambiente lo resolvemos. Después vemos cómo, pero bueno, no nos apuramos. Y después la tarea. Bueno, el metabolismo lo sacamos de tabla. La postura tenemos que observarlo, nada más. El movimiento, la velocidad con la que camina y el ángulo con respecto al aire, al viento, no el ángulo con el que camina. ¿No? Bueno, y la ropa también. Pues la ropa se puede calcular, podemos hacer un simulador en función de la ropa que tenga y sacar esas en unidades CLO, eso que decíamos hoy, sacar los valores. Bueno, estos son los datos necesarios para poder hacer el otro índice, para poder calcular el otro índice. ¿Y qué nos devolvería ese otro índice? ¿Qué nos devolvería? Y a ver, lo que nos interesa a nosotros es lo siguiente. Lo voy a decir simple y ustedes ténganlo de esta manera para el examen también. De la misma manera que lo voy a decir, lo voy a tomar. O sea, lo voy a simplificar bastante. ¿Está? En definitiva, lo que estamos pidiéndole a ese método es que nos diga el tiempo que puede estar expuesto a esa carga térmica o a ese estrés térmico. Eso es lo que le estamos pidiendo. El tiempo que puede estar expuesto de manera continua. ¿Está bien? Eso, punto. Ahora, ¿cómo hace el índice? El índice lo hace de dos maneras distintas. O saca dos valores distintos. Uno saca el tiempo transcurrido para que la temperatura rectal final llegue o supere los 38 grados Celsius. Eso por un lado, saca un tiempo para eso. Y por otro lado, saca un tiempo para que pierda tanta cantidad de agua. Entonces, cuando supera esa cantidad de agua, ese es otro tiempo. Comparamos los tiempos y el menor es el que adoptamos. Lo estoy diciendo de manera sencilla como para que se entienda. O sea, ¿cuál es el resultado que vamos a tener? Es el tiempo de exposición. Y ese tiempo de exposición se va a elegir en función de dos tiempos distintos. Uno es el tiempo que transcurre para que su temperatura interna supere los 38 grados
Celsius, y otro es el tiempo para que la pérdida de agua tenga un valor de tanto. Punto. Dicho sencillo, con palabras sencillas. ¿Está? Bueno. Tengo todo un juego de diapositivas para esto acá, ¿no es cierto? Pero bueno, pero vamos a terminar con la idea porque si no se nos va a ir el día con esto, ¿sí? Entonces, ¿y qué hago con eso? ¿Qué hago con eso ahora que me da? O sea, ya sabemos que me va a dar ese valor, ¿no es cierto? Y bueno, ahora se vuelve a preguntar, volví a pasar por la puerta, volví a la figura 1 del anexo 2 y me dice, bueno, ¿es excesivo el estrés térmico basado en el análisis detallado? O sea, en el caso nuestro, basado en la ISO 7933, o sea, basado en un índice de balance térmico. Me dice, ¿es excesivo? Si es no, me dice, muy bien, léete la sección 5, léete la sección 5 y te dice hacer controles de trabajo, y fíjense que ahí ustedes deben tener otra cosa. Ustedes deben tener ahí te debería decir generales. ¿Qué tienen ustedes? Específicos. Específico. Bueno, debería decir generales. Debería decir generales. Así que por favor, le hacen ahí un retoquecito. Y en cierta forma te están mandando lo que sería la tabla 5A. Ahora, ustedes lo tienen como tabla 5, yo lo puse como 5A y B. Ahora vamos a ver. Sí, dice controles generales, profe. Control de estrés térmico, CFH, y después controles generales. Cuando Y saliste después control de trabajo específicos. cuando saliste por el no, ¿es excesivo el estrés térmico basado en análisis detallado? Si salís por el no, ¿qué te dice? Sí. Sí. Bueno, debería decir general. Controles, sí. Hacer controles de trabajo específicos. Bueno, Véase tabla 5. esto no es porque los que hicieron esto saben mucho, lo que pasa es que son errores de tipeo o de confusión, no es porque no sepan, ¿no es cierto? Pero bueno, debería decir generales, ¿está bien? Bueno, si el control es excesivo, sí, entonces hacer control fisiológico, mirar la tabla 4, ir a la sección 4, ¿está? Bien. ¿Y qué es la tabla 4? ¿De qué habla? Y habla de esas pautas que deberían restringirse. El ritmo cardíaco, la temperatura de computador, o sea, controles fisiológicos. Tiene que hacerlo la medicina laboral, no nosotros. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Y qué son los controles generales que mencionamos recién? Bueno, los controles les llamamos tabla 5A, estamos en la misma que antes. Dice tabla 5, pero no tiene ni siquiera un marco para la tabla 5. ¿Está? Pero bueno. La tabla 5 dice capacitar, programas frecuentes de adiestramiento, reposición del líquido, autolimitación de las exposiciones, autodetección de síntomas. Esto es, autodetección es una cosa y después que los pares te puedan ayudar también. Aconsejar a los trabajadores con medicación asociada a problemas con el calor, fomentar la vida sana, fomentar el consumo de alimentos salados siempre y cuando no tengamos hipertensión. Esa es la otra. ¿Está? Bueno, entonces esto es lo que ocurre ahí, ¿sí? Acá tomo de nuevo algunos pedacitos del diagrama, como acá entonces tenemos que corregir nuevamente. ¿Qué tenemos que corregir? Si la tensión térmica es excesiva, hay que hacer controles específicos ahora. Ustedes deben tener seguramente ahí generales, ¿no es cierto? Es el último globito, el último rectangulito. Bueno, debería decir controles de trabajo específicos. Y ahí deberíamos ir a mirar la segunda parte de la tabla 5, yo la llamé 5B, pero bueno, la segunda parte de la tabla 5. ¿Sí? Bueno, lo que hicimos ahí fueron unos retoquecitos, ¿está bien? ¿Sí? Bueno, ¿y qué son los controles específicos? No los voy a mencionar porque los tienen ustedes detallados acá en el anexo, así que pero eso no quiere decir que no haya que leerlos, por favor. Por favor, la tabla 5 tenemos que leerla, ¿está bien? Habla de controles de ingeniería,
habla de controles administrativos y habla de protección personal. Ese tema se puede ampliar con la NTP 922, que está como un material obligatorio. O sea que esto que está acá en una sola diapositiva les lleva un par de páginas, ¿está bien? O una página y media, qué sé yo, no sé cuánto, ¿está bien? Pero bueno, no descuidarlo esto acá, ¿está? No lo puse para no ser repetitivo y no perder la idea, ¿está? ¿Sí? Bueno, sí, puse algo, acá, controles de ingeniería. Acá puse alguna cosa, controles administrativos, acá puse alguna otra cosa, y acá es como que repito un poquito el tema como para verlo desde otro ángulo, qué sé yo, si no les convenció el anterior, acá es como otro ángulo. Hacer controles de trabajo generales. Esto era la parte que estaba para el costado, ¿no es cierto? Bueno, esto lo miran ustedes, no sé si les ayuda o no. Yo lo que quiero es, esto sí, a ver. Esto es verlo de otra manera, ver un poco resumido estas cosas ahí. A ver. Voy a aplicar el TGBH, pero, ahora leo lo que está en color naranja, el texto naranja. Si la ropa no permite la circulación del aire de vapor del agua, control fisiológico. Si realizamos el TGBH y me dio mal, me pregunto, sigo con el texto naranja, a la derecha. Si ¿hay datos para realizar un análisis detallado? Si no hay datos, control fisiológico. ¿Sí? Ahora, si ese ISP me dio mayor que los valores límite, o sea, había datos y hice el ISP me dio mayor que los valores límite, control fisiológico. Después del control fisiológico, pregunta, ¿es excesiva la tensión térmica? Si no es excesiva, me voy a la derecha de ustedes, controles generales. Si es excesiva, controles específicos. ¿Sí? Bueno, lo voy a decir de otra manera y así termino la idea esta acá. A ver, porque puede ser una pregunta de examen, digamos, a ver. ¿Cómo evaluamos el estrés térmico laboral? ¿Sí? Bueno, seguimos un diagrama de actuación. Estoy tratando de hacer un resumen, ¿no? Seguimos un diagrama de actuación. ¿Qué me dice ese diagrama de actuación? Y bueno, primero usemos un índice rápido para determinar situación peligrosa o no peligrosa. Utilizamos el TGBH. ¿Lo podemos utilizar? Me hago una serie de preguntas, para si lo podemos utilizar, ropa, ponderación, etc. Lo puedo utilizar. Saco un valor. ¿Me da bien ese valor? Listo, vermú con papa frita y se terminó la historia. Sigo haciendo controles por esto de la mejora continua. No me dio bien. Me pregunto entonces si, si tengo datos para hacer otro, para calcular otro índice. Si tengo datos para calcular, eso quiere decir que, perdón, esto me hago esta pregunta. ¿El trabajador en esas condiciones no puede trabajar? Si me dio mal el TGBH, esa es una pregunta fundamental. No necesariamente, o sea, si no tengo otro dato, y bueno, no puede trabajar, pero no necesariamente. Porque es una evaluación rápida. Es una evaluación rápida. ¿Está? Tendría que ser otra evaluación. ¿Tengo los datos para hacer otra evaluación? La hago. ¿No tengo los datos? Control fisiológico. ¿Tengo los datos? Hago otro índice. ¿Se acuerdan todo lo que leímos, todo lo que vimos al principio de la clase de hoy? Hago otro índice. Ese otro índice, ¿me da bien? Vermú con papa frita. Ese índice no me da bien, control fisiológico. ¿Se entendió cómo es el esquema? Bueno, esto no podríamos perderlo de vista. Este esquema tenemos que tenerlo lo más claro posible, porque si no, ahí metemos la pata. ¿Está? Bueno, termino. En todos los casos, el objetivo principal de la gestión del estrés térmico es prevenir el golpe de calor.
Eso dice el anexo. O sea, lo más importante es prevenir el golpe de calor. Pero antes que eso también hay otras cosas. Hay calambre, hay un montón de otras cosas que también habría que prevenirlas. Yo estoy en una escalera, arriba de un techo, y estoy con mucho calor y me acalambro, me puedo caer del techo. ¿Está? ¿Sí? Bueno, así que esto también lo aclara. Entonces, lo analizado no es una línea definida entre niveles seguros y peligrosos. Siempre se requiere el juicio profesional y un programa de gestión del estrés térmico para asegurar la protección adecuada en cada situación. O sea que el diagrama nos ayuda, pero siempre hace falta el juicio profesional. Hay que trabajar. Esa es la realidad. ¿Está? Bueno,